Hola chicos, buenos días, espero se encuentren muy bien. Esta clase vamos a darle seguimiento a los fundamentos del diseño básico y vamos a ver algunas técnicas que nos van a ayudar con nuestras composiciones. Acuérdense que una composición en el diseño gráfico va a dar un mensaje específico, entonces de acuerdo a lo que yo quiera representar voy a colocar los elementos de mi diseño para que den ese mensaje. Ahora vamos a hablar de la simetría. Este término ustedes ya lo han visto a lo mejor desde primaria o en matemáticas en estos años que han cursado en secundaria. Y bueno, la simetría la entendemos como que es algo que tiene que es igual de un lado y del otro. Y sí, así funciona. Por ejemplo, el ejemplo más claro es un espejo. Si yo pusiera un espejo, me pongo a la mitad, voy a ver que lo que se presenta del otro lado es exactamente igual que el otro. Es más o menos con esa idea. Bueno, ahora, ¿qué en términos o cuál es la definición exacta o correcta de la simetría? Bueno, la simetría es la correspondencia exacta que se registra de la disposición regular de las partes o puntos que conforman un cuerpo o figura, considerando con relación a un centro, eje o plano. Bueno, generalmente el que más conocemos es de acuerdo a una línea. La línea se llama eje de simetría. Hay simetría con el eje de simetría o con punto de simetría. Son dos procedimientos que se utilizan para dibujos simétricos, pero ahora vamos a hablar solamente o tocar solo el eje de simetría. Y bueno, ¿qué comunica en el diseño de la simetría? Bueno, la simetría comunica armonía, orden, equilibrio, estabilidad. Si yo voy a utilizar la simetría, estos son los conceptos que me va a representar o a comunicar. Ahora, vamos a ver los ejemplos. La simetría en la naturaleza. Si ustedes se ponen a ver algunas plantas o animales, verán que todo en esencia es simétrico. Ahora, dijimos, la simetría es la exacta correspondencia de un punto hacia una línea o eje de simetría. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me pusiera a medir, voy a ver que todos los puntos dan lo mismo de la línea hacia el extremo y viceversa. Entonces, de una línea hacia los lados debe ser exactamente igual. Ahora, los ejes se pueden presentar verticales, horizontales o inclinados. Si ustedes a lo mejor dividen su ventana en un eje vertical, van a ver que las dos partes son iguales. Si lo dividen en un eje horizontal, las partes de arriba y de abajo son iguales. Si lo dividen inclinadamente, verán que los dos extremos son iguales. Entonces hay diferentes, cada figura tiene diferentes ejes y números de ejes en ellas. Por ejemplo, un círculo tiene un número de ejes infinito, porque si yo voy trazando ejes, las dos partes son exactamente iguales. Bueno, este es el ejemplo de esta planta. Si yo le divido con un eje vertical, ambas partes son iguales. Si lo divido con un eje inclinado, las dos partes son iguales. Y así cada figura va teniendo diferentes o una cantidad de ejes de simetría. Ahora entonces, el ejemplo más claro es el cuerpo humano. Si yo divido un cuerpo a la mitad, voy a ver que hay una exacta correspondencia de la línea al extremo. Si yo midiera de mi nariz hacia mi oreja y hacia el otro lado, sería exactamente igual. Milimétricamente a lo mejor varía, pero en esencia nuestro cuerpo es simétrico. Ahora esta imagen ustedes a lo mejor ya la han visto, es el hombre del Viturbio, la cual dibujó Leonardo da Vinci, para comprobar el equilibrio y la simetría y la correspondencia que tiene nuestro cuerpo. Ahora, aquí por ejemplo está muy interesante si lo pueden leer, tiene muchos datos curiosos que ustedes pueden ir comprobando y así nos dice que el cuerpo es perfecto, que está exactamente o perfectamente diseñado, es equilibrado, etc. Ahora, un dato por ejemplo es que lo que miden nuestros brazos de punta a punta, o sea, del dedo medio al dedo medio, es exactamente lo que medimos o nuestra estatura. Por eso es que lo encierra en un cuadrado. Y bueno, tiene muchos datos ahí curiosos. Entonces, nuestro principal punto de simetría es nuestro cuerpo, ¿ok? Para entenderlo así. Ahora, teniendo esto en cuenta, todo lo que se hace alrededor del cuerpo humano es simétrico. Entonces, lo que usamos nosotros tiene que ser simétrico, porque si no, pues habría problemas, ¿no? Por ejemplo, en arquitectura, si yo me pongo a ver la mayoría de los edificios, casas tienen simetría, repito, porque estamos acostumbrados a ver todo en orden. Si ustedes de repente se ponen a ordenar algo,
o diseñan, o por ejemplo, para acomodar sus cosas en alguna mesa, todo lo van poniendo simétricamente, lo mismo, el mismo número de elementos de un lado que del otro. ¿Eso para qué? Pues para generar esta sensación de orden. Entonces, en arquitectura, repito, los edificios son así, exactamente iguales de un lado del otro. Esto para que hubiera también equilibrio y que no se desbalanceara, que no hubiera problemas a lo mejor de peso. Bueno, si lo ven muebles, las mesas, comedores, eh, muebles que utilizamos, camas, son simétricos, porque repito, todo va en relación al cuerpo humano. Ahora, en diseño gráfico propiamente vamos a ver muchos diseños simétricos, por ejemplo en logotipos. Estos logotipos que encuentro arriba, Shell, Motorola, McDonald's y Gucci, son simétricos. Si yo dividiera a la mitad cada uno, veo lo mismo de un lado que del otro, repito, porque si no generarían la sensación de desorden, de que se equilibra. Ahorita lo vamos a ver. Igual el de Adidas, Starbucks, Target. Entonces, todos, generalmente todo lo que vemos tiene simetría. Y acá una aplicación para un cartel. Si ustedes dividen a la mitad, ven exactamente el mismo número de elementos con la misma proporción, o sea, el mismo tamaño, la misma textura de un lado que del otro. Si yo dividiera la mitad horizontalmente, veo lo mismo arriba que del otro. Entonces, repito, la simetría se utiliza en el diseño para generar orden, equilibrio o estabilidad. ¿Ok? Ahora, vamos a ver la técnica contraria, que es la simetría. Que no, la simetría se entiende como un desequilibrio o que no hay correspondencia exacta. Bueno, asimetría, una composición asimétrica es aquella en la que una parte pesa más que las otras. La mayoría de las veces se puede establecer que esa desigualdad se establece con respecto a un eje perpendicular a las partes. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí no hay correspondencia. Si yo divido un eje, voy a ver elementos diferentes de un lado que del otro, a lo mejor diferentes tamaños, diferentes texturas, diferentes colores. La idea es que no haya correspondencia. ¿Y qué comunica la asimetría? La asimetría comunica riesgo, libertad, creatividad, caos. ¿Por qué creatividad? Generalmente, repito, cuando diseñamos todo lo hacemos ordenadamente, monótonamente. Y la asimetría me da esa sensación de cambio, de diferencia, de originalidad, ¿ok? Es todo lo contrario. Ahora, vamos a ver aplicación en muebles. Es válido, la asimetría es muy válida, se puede utilizar. Por ejemplo, este diseño de librero, generalmente estamos, repito, enfocados o queremos ver cosas ordenadas. Esto es válido y se puede utilizar. No hay una correspondencia. Si yo dividiera la mitad, no veo los mismos elementos de un lado que del otro. Si divido horizontalmente, no veo lo mismo arriba que abajo. Ahora, este cartel de la Bauhaus, que es una escuela de diseño, la primera escuela de diseño, igual, tiene una figura y un elemento asimétrico. Vean cómo pesa más, como que hay una tendencia a lo mejor a caerse, visualmente así se entiende, porque hay más elementos de un lado que del otro. La posición que tiene. Entonces, si yo divido a la mitad, no veo lo mismo de un lado que del otro, ni horizontalmente, ¿ok? Y bueno, en este diseño de arquitectónico, lo mismo, no veo una forma que tenga el mismo número de elementos, ¿ok? Bueno, entonces hasta aquí vimos simetría, que es la exacta correspondencia de elementos de acuerdo a una línea o eje, y la asimetría, que es la falta de correspondencia exacta del número de elementos hacia un eje. Ahora, si vemos esto en diseño, vemos este cartel, si tratan de tapar un lado, en este cartel se ve ese orden, esa correspondencia. Si veo esta parte, me da otra idea. O sea, si se dan cuenta, representa o comunica, perdón, ideas completamente diferentes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un dibujo, diseñar una composición simétrica y una composición asimétrica. ¿Cómo lo van a hacer? ¿O cómo se hace? ¿Qué es lo que tendrían que hacer para lograr esa composición? Lo primero que van a hacer, van a realizar un proceso de bocetaje, que quiere decir que en su libreta van a hacer una serie de ejemplos para que se ayuden a elegir uno, el que más les guste, y ya después en su hoja, como siempre trabajamos con su margen, puedan hacer el definitivo. Entonces, ¿cómo van a empezar a diseñar simétricamente? Es muy sencillo. Acá se los pongo por pasos. Primero, en su libreta van a trazar un eje vertical y un horizontal. Lo primero que necesito es mis ejes para saber de dónde partir, ¿ok? Entonces, lo primero es dibujo con ayuda obviamente de su regla un eje vertical y un horizontal.
Ahora yo tracé un dibujo o una figura circular. Bueno, entonces para ubicar el centro, con el compás tracé un círculo. No sé si se perciba. Bueno, ahora, ¿cuál es la premisa o la regla para la simetría? Que lo mismo que haga de un lado, lo tengo que hacer del otro. Entonces, ¿aquí qué hice? Ya que tenía mis dos ejes y mi círculo, cogí el compás de esta parte, hice un círculo de este lado, me fui hacia este lado y tracé el mismo círculo. Ahora, reduje el tamaño de mi compás, tracé un círculo más pequeño de un lado y un círculo más pequeño del otro. Siguiente paso, van a ir colocando el número de elementos que ustedes quieran, pero repito, tiene que ser lo mismo que ve de un lado, lo mismo del otro. Aquí ahora reduje el tamaño también del compás, hice un círculo pequeño de un lado, uno del otro. Aquí me fue esta parte, tracé medios círculos y medios círculos. Si se van dando cuenta, lo mismo que hago de un lado lo hago del otro. Igual aquí, y bueno, así más o menos quedó la composición. La idea es crear una imagen que sea muy adornada, llena de elementos para que visualmente sea muy atractiva. ¿Ok? Entonces repito, ¿cuál es la idea? Primero, lo primero que necesito es trazar mis ejes. Ya que tenga mis ejes, el mismo número de elementos que tenga de un lado lo tengo del otro. Yo lo tracé circular, ustedes pueden trazarlo en un cuadrado. Un cuadrado le voy poniendo elementos de un lado y del otro. Ahora, ya que tengan sus bocetos, lo van a elaborar de esta manera. Aquí tengo varios ejemplos. Ya que tengan, ya que hicieron su figura simétrica, van a hacer una asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que no debe de tener el mismo número de elementos de un lado que del otro. Ahora, ¿cómo va a quedar ya su dibujo? Ya que hayan hecho sus pruebas en su libreta, esto sí tiene que ser forzosamente con ayuda de compás y regla para que quede bien simétrico. Ya que tengan sus ideas, ahora en su hoja blanca, como siempre, con su margen de 2 centímetros, van a dividirla a la mitad. Del lado derecho van a trazar sus ejes para tener sus ejes, lo van a dividir a la mitad para tener o que quede bien centradito y van a trazar del lado izquierdo su figura simétrica, del lado derecho su figura asimétrica. Como este ejemplo también, divido por la mitad, trazo mis ejes, obviamente se borraron, los ejes tienen que ir con lápiz para que ya que terminen los borren, solamente es para ubicar. Y bueno, trazaron su figura, estas son mandalas, las mandalas tienen a ser simétricas. Y bueno, esta es asimétrica porque no tiene lo mismo de un lado y del otro. Y bueno, este ejemplo, hay miles. Hacen sus ejes, esta fue la figura, esta es la simétrica. Vean, si yo divido la mitad tengo lo mismo de un lado y del otro. Y esta es la asimétrica, no tengo el mismo número de elementos de un lado y del otro. Entonces, repito. Van a hacer sus ideas en su libreta, ya que esté bien clara su figura simétrica y su figura asimétrica. Ahora sí, en su hoja con margen, van a dividirla por la mitad. De un lado harán su figura simétrica, del lado izquierdo, y del lado derecho asimétrica. Acuérdense que aquí es creatividad. Ustedes van a elegir si hacerlo con colores o si hacerlo blanco y negro, positivo o negativo. Ustedes van a elegir si hacer algo circular o algo con picos, algo con puras líneas rectas. La idea, acuérdense que tiene que ser una imagen de su autoría, o sea, de su propia inspiración creativa. Tiene que estar bien trazada, forzosamente tiene que ser con ayuda de regla y compás para ir viendo que todo sea igual. Y repito, los colores ya son a su imaginación o a su criterio. ¿Ok? Repito la idea, aquí hay algunos ejemplos, ustedes deciden qué hacer. Y bueno, es muy, muy fácil, repito, y les va a dar unos resultados muy padres. Tiene que ser sí algo muy recargado de adornos para que sea muy vistoso, porque después lo vamos a aplicar en otro diseño, ¿ok? Entonces, hasta aquí es las técnicas que vamos a ver relacionadas a los fundamentos del diseño básico. Espero se haya entendido. Si hay dudas, ya saben, en el grupo estoy pendiente. La actividad está ya explicada en el grupo. Y bueno, nos estamos viendo, chicos. Cuídense mucho, espero se encuentren bien. Por favor, hagan todo. Estoy viendo muchos avances en la mayoría de ustedes. Me da gusto que lo hagan porque al final les va a servir muchísimo. Cuídense y nos estamos viendo. Bye.